Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ruth Rosenstein. Y antes de empezar con la clase, tengo un mensaje muy importante para decirles. Y es que yo personalmente estoy completamente a favor del paro de docentes universitarios que tiene lugar el día de hoy y de mañana. He decidido, a pesar de eso, dar esta clase por dos razones fundamentales. Una es que es una clase introductoria y no tenía sentido darla después que se introduzca en el tema. Dos, que no sé si habrán notado, pero conseguir aulas para dar clases es un tema muy complicado y por lo tanto reprogramar esta clase me va a demorar mucho tiempo. No obstante eso, quiero decir explícitamente que la situación de los docentes, la situación salarial de los docentes es muy grave. Las ofertas de las autoridades respecto a nuestro salario es escandalosa y por lo tanto ustedes, que son probablemente los principales actores de la universidad, me parece, deberían también participar de esto, que es un reclamo que consideramos justo y que tiene que ver indudablemente con la calidad de clases que ustedes hacen. Dicho esto, vamos a empezar con el tema que es Introducción al metabolismo de glúcidos. Esto significa que esta es una de las clases más dulces de toda la bioquímica humana, porque vamos a hacer una introducción al metabolismo de glúcidos, y cuando digo una introducción, lo que quiere decir es que vamos a dar un pantallazo general de la temática, y todos los actores que vamos a mencionar en esta clase lo van a ver después y con más detalle en las clases que siguen. Solamente la idea es presentar el tema. Todas las diapositivas, las imágenes que voy a mostrar están en medicina virtual, así que pueden acceder a ellos y por lo tanto no hace falta que tomen nota, necesito que me escuchen y en la medida de lo posible que me presten a mí más atención que a sus respectivos celulares, en la medida de lo posible. Ahora sí, introducción al metabolismo de glúcidos. Y empezamos con una pregunta, como siempre nosotros empezamos con la pregunta y la pregunta es muy difícil. La pregunta es, ¿qué es comer? Desde el punto de vista bioquímico. Muy bien, perfecto. Vamos, bárbaro. ¿Qué es comer? ¿Por qué comemos? ¿Qué hacemos cuando comemos? La pasamos muy bien. Sacando eso, ¿qué más? Muy bien. Los que vinieron por derecho penal, esto no es. Esto es bioquímica. Así que vamos de nuevo. ¿Qué es comer? ¿Qué hacemos cuando comemos bioquímicamente hablando? Adquirimos macromoléculas, ahí. Comer desde el punto de vista bioquímico es incorporar a nuestro organismo, ¿qué cosas? Nutrientes, que llamaremos de ahora en más combustibles metabólicos. ¿Y cuáles? No, chicos, no hay más lugar, la clase se repite en otro momento, pero ahora no entra en el mismo. ¿Cuáles son los combustibles metabólicos? Hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Comer es entonces incorporar en nuestro organismo lo que llamamos combustibles metabólicos, que son moléculas generalmente complejas que tienen una gran variedad de enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En nuestro metabolismo se va a producir la ruptura de esos enlaces de manera tal que la energía contenida en esos enlaces pueda ser utilizada como fuente de energía necesaria para nuestro metabolismo. La segunda pregunta, que es mucho más difícil que la primera, es ¿qué es respirar? A la pregunta de qué es respirar, liberar la energía que sí, eso es respirar. Paramos a una persona, señora Rosa, que está cruzando por la calle. ¿Usted qué piensa? ¿Qué es respirar? ¿Y qué más? Eso es respirar. Consumir oxígeno y liberar dióxido de carbono. Ese proceso macroscópico que involucra al sistema circulatorio y al sistema respiratorio ocurre también en la gran mayoría de las células de nuestro organismo. Para diferenciar lo que llamamos respiración macroscópica de esta que ocurre a nivel de las células, llamamos a esta última respiración celular. La respiración celular es un proceso que involucra tres fases. La primera se llama fase 1, la segunda, más fuerte, fase 2. Muy bien, y la tercera, Fase 3. muy bien. En la fase 1 de la respiración celular, los combustibles metabólicos en sus diferentes formas, lípidos, polisacáridos y proteínas,
mayoritariamente se transforman en una de las moléculas muy importantes de nuestro metabolismo, que es el acetil-CoA, que tiene esta estructura. Es un tioéster de la coenzima A. Esto es una doble ligadura. Moléculas grandes, como proteínas, en la fase 1, como los aminoácidos de las proteínas, en la fase 1 se transforman casi con exclusividad en acetil-CoA. Y ese es el producto metabólico importante que cierra la fase 1 de la respiración celular. En la fase 2 de la respiración celular, los carbonos activos del acetil-CoA se oxidan a la forma más oxidada del carbono. ¿Cuál es? CO2. Dióxido de carbono. Eso ocurre en la fase 2 de la respiración celular, que corresponde a lo que habitualmente llamamos el ciclo de Krebs. Ahora bien, si estos carbonos se oxidan, hace falta ¿qué otro fenómeno químico simultáneamente con esa oxidación? Una reducción. En la fase 2 de la respiración celular se producen dos coenzimas reducidas, de las que vamos a hablar largamente en lo que resta de esta materia, que son el NAD y el FAD. El dióxido de carbono se elimina a través del sistema respiratorio. Por lo tanto, ¿cuáles son los productos metabólicamente importantes de la fase 2 de la respiración celular? El NAD y el FAD. ¿En qué estado? Reducido. Cuando una molécula está reducida, significa que tiene muchos o pocos electrones. Muchos electrones. En la fase 3 de la respiración celular, esas coenzimas reducidas transfieren sus electrones a una de las especies que tienen mayor afinidad por los electrones en nuestro organismo, que ¿cuál es? El oxígeno. Cuando los electrones se mueven de una molécula que tiene menos afinidad por los electrones a una molécula que tiene mayor afinidad por los electrones, se produce liberación de energía, porque se obtiene un producto más estable que los productos iniciales. Esa energía que se libera en las reacciones de oxidorreducción van a permitir la síntesis de ATP, que es la forma más importante de uso, almacenamiento y uso de energía bioquímica. Ahora, ¿está claro hasta acá? La fase, a la pregunta de ¿está claro? Hay solo dos respuestas posibles. Una es sí y la otra es no. Esto no es una respuesta posible. ¿Eso está claro? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Cuántas respuestas posibles hay a la pregunta ¿está claro? Dos. Una es sí, la otra es no. ¿Está claro? Sí. Bien. La fase 1 de la respiración celular mayoritariamente, prácticamente en su totalidad, ocurre en el citoplasma, mientras que la fase 2 y la fase 3 de la respiración celular ocurren exclusivamente en las mitocondrias. Este proceso, que está simplificado y representa la respiración celular, involucra 259.520, no, mentira, involucra un montón de reacciones. No hay más lugar, no se puede comunicar. La voy a dar de nuevo. Tienen pedida la microcine. La microcine está vacía, ¿no están ahí por algo ¡Ah! especial? No, porque me dijeron que estaba ocupada y la venimos acá. Ah, Ya fue. está bien. Yo, perdón, soy del centro de Natalia, pero hay muchos chicos a consultarnos Que el estaba tema del ocupada, aula y está por libre eso. porque es para docente. Claro. Yo no tenía acceso a ese aula, me dieron el aula 6, que era la mitad de esta, y fue una persona muy Sí, amable. sí, sí. y nos Sí, ofreció la el entrada aula. era más grande. La Exacto. microcine es mucho más grande. Ustedes si quieren pasar, pido que No, la abran. no, ya fue. La única solución que tuve era claro. No, está bien, para ver si podías todavía Pero la va a dar de vuelta la clase, ya empezamos. Está bien. ¿Qué quieren hacer? No, nos quedamos. No, ya fue. Bueno, ¿seguimos? Sí. ¿La están pasando bomba? La fase 1 de la respiración celular ocurre casi en su totalidad en el citoplasma, la fase 2 y la fase 3 de la respiración celular ocurren en las mitocondrias. Ahora, si ustedes fueran Dios, Dios no lo permita, y tuvieran que elegir un regulador de contrapistola de la velocidad de la respiración celular, ¿dónde lo pondrían? El más pistola de los reguladores. ¿Dónde lo pondrían? ¿Se mueve así? Oh. En la fase 1 de la respiración celular no regula necesariamente todo. ¿Dónde están clásicamente los reguladores de la vía metabólica en general?
Ciclo de tres. Fase 2. El inicio de la vida. Fase 2. ¿Qué molécula? No vale. Fase 1, regular, fase 1. ¿Qué molécula? Una molécula regulatoria. Vamos a hablar de la diferencia entre las enzimas y las moléculas. Una molécula clave que regule la velocidad de la respiración celular, ¿dónde la pondrían? Menos mal que no son dioses. Qué alegría. ¿Dónde la pondrían? No escucho. En la fase 2. Y dale, ¡molécula! ¿La fase 2 es una molécula? Bien. Molécula. ¿Qué molécula? Más pistola. El ATP. El ATP, que es el producto final de la vía, hay muchos otros reguladores, pero el ATP es un regulador clave de la velocidad de las reacciones involucradas en la respiración celular. De manera tal que si la concentración de ATP, que es la forma más importante de almacenamiento y uso de energía bioquímica, fuera baja respecto a las necesidades celulares, ¿qué les parece que ocurriría con la velocidad de las reacciones de la respiración celular? Aumentaría. En cambio, si las concentraciones de ATP fueran altas respecto a la demanda, ¿qué pasa con la velocidad de la respiración celular? Disminuye. Entonces, disminuye la velocidad de la fase 2. ¿Y qué pasa con la fase 1? Hola, buscando vida inteligente en Marte. 1, 2, 3, probando. ¿Se detiene la fase 1? ¿Y qué pasa con esto? ¿Se vomita? No, lo tengo que almacenar. Exacto. Cuando la disponibilidad de ATP es suficiente para satisfacer la demanda energética celular, los combustibles metabólicos no se degradan, sino que se almacenan. En la respiración celular predominan, en algún sentido, las reacciones que llamamos reacciones catabólicas. Una reacción catabólica es aquella en la cual productos, moléculas grandes y complejas, se transforman en moléculas pequeñas y simples. Es un proceso que generalmente ocurre por oxidación con liberación de energía. En la respiración celular prevalecen las reacciones catabólicas. Sin embargo, para el funcionamiento adecuado de nuestro metabolismo hace falta que ocurran también reacciones anabólicas, que son lo contrario a una reacción catabólica. Y por lo tanto, ¿qué es una reacción anabólica? Es aquella en la que... ¿Consumo energía? De a uno, de a poquito. Primero, la transformación bioquímica. Exacto. A partir de moléculas pequeñas y simples, se sintetizan moléculas grandes y complejas. ¿Qué más? Generalmente involucra reacciones de qué tipo? De reducción y además, habitualmente, necesitan energía. Eso es una reacción anabólica. Ahora bien, nuestro metabolismo se enfrenta a una enorme dificultad de funcionamiento, que es la siguiente. ¿Para qué necesitamos energía? Para mantener la homeostasis. ¿Para todos los procesos? Todos no. Para muchos procesos y en general a los procesos anabólicos. ¿Y el gasto de energía en nuestras células cómo es? ¿Continuo o discontinuo? ¿Cómo es? ¿Más fuerte? Continuo. Esto es equivalente a lo siguiente. Un auto para funcionar necesita nafta. Cada vez que el auto está en movimiento, gasta nafta. ¿Está bien hasta ahí? Es muy difícil la metáfora. Auto, nafta. ¿Está claro? Ahora bien, la entrada de nafta al auto, ¿es un proceso continuo o discontinuo? Discontinuo. Lo mismo pasa con nuestro metabolismo. La incorporación de combustibles metabólicos que van a ser las fuentes de donde vamos a obtener energía es un proceso discontinuo, mientras que el gasto de energía es un proceso continuo. Nuestras células necesitan ATP en forma continua. Quiero que preparen una cara de sorpresa. Todos cara, así, cara sorpresa, patéticas todas las caras. Una cara de sorpresa. Se estima que un individuo adulto, normal, sano, o sea, ninguno de todos ustedes por lo normal, gasta por día 70 kilos de ATP. ¿Cara de sorpresa? 70 kilos de ATP. En un proceso de gasto de energía que, como acabamos de decir, es un proceso continuo. Por lo tanto, acá hay un problema de funcionamiento, porque la incorporación de combustibles metabólicos es discontinua
y la necesidad de energía es un proceso continuo. Al conjunto de reacciones y señales que permiten acoplar una incorporación discontinua de combustibles metabólicos frente a un gasto continuo de energía, se lo denomina homeostasis metabólica. La homeostasis metabólica involucra muy complejas redes de señales y respuestas en la cual muchos tejidos cumplen un rol particular, a pesar de que el ADN de todos los tejidos y de todas las células de nuestro organismo es el mismo. Diferentes tipos celulares expresan diferentes proteínas que les permiten funciones específicas. La homeostasis metabólica es un proceso multiorgánico donde muchos tejidos desempeñan un papel particular. Por ejemplo, el páncreas es responsable de la producción de las principales hormonas metabólicas, la insulina y el glucagón. Eso necesariamente indica que tiene que haber una forma de comunicación entre los distintos tejidos que permiten controlar la homeostasis metabólica. De manera tal que la homeostasis metabólica requiere para un funcionamiento adecuado de lo que llamamos factores regulatorios. Hay tres grandes grupos de factores regulatorios. La concentración de nutrientes en la sangre es uno de esos factores. ¿Cuál es la función fundamental de los nutrientes? Generar energía no, ser la fuente de energía, no generan solos. Solos no, acompañados sí, pero solos no. ¿Está claro eso para todos? Los nutrientes son una fuente de energía para nuestro metabolismo. Pero además de eso, y con un solo trabajo no alcanza, particularmente si sos docente, los nutrientes también son una señal. Eso es, los nutrientes, los niveles de nutrientes en sangre reflejan el estado metabólico de un individuo y eso implica la necesidad metabólica de degradar combustibles o almacenarlas dependiendo del estado. ¿Está claro esto? Hola, ¿está claro? Sí. ¿Cuántas respuestas posibles hay a la pregunta ¿está claro? No. Una es sí. La otra es no. ¿Está claro? Sí. Bien. El segundo factor regulatorio de la homeostasis clave son las hormonas y en particular las hormonas metabólicas. ¿Qué es una hormona? ¿Está cerca o lejos? Lejos. En principio, la definición de Villiquen de hormonas es una señal producida, una molécula producida en un tejido que se mueve a través de la sangre hasta alcanzar un tejido blanco, un tejido diana, que se encuentra lejos. Esta es una definición recontra sobresimplificada de las hormonas, porque hoy sabemos perfectamente bien que, si no todas, la mayoría de las hormonas tienen efectos parácrinos, o sea, en las células vecinas, o autócrinos en la propia célula que lo produjo. Pero más allá de esas salvedades, las hormonas metabólicas son factores importantísimos en la homeostasis porque también reflejan el estado metabólico y estimulan procesos, dependiendo del estado metabólico, de almacenamiento de combustibles metabólicos o degradación de combustibles metabólicos en función de la demanda energética. Y finalmente, el director de orquesta de toda la película, que es el sistema nervioso central, que regula el metabolismo en forma directa o indirectamente, regulando la producción de hormonas. Pues se estima que un individuo con una vida adulto con una vida sedentaria debería ingerir por día, esto es difícil para los docentes, sobre todo por los salarios, 200 gramos de carbohidratos por día, 70 gramos de lípidos, aproximadamente 60 gramos de proteínas, que le permitirían obtener un total que oscila entre 1.600 y 1.400 kilocalorías por día. ¿Y eso de dónde se obtiene? Ese aporte de dónde se obtiene? De la comida o de la dieta. Ahora, cuando pasaron varias horas de la dieta y ya no tenemos nada de lo que comimos, ¿qué fuente alternativa de energía disponemos? ¿De qué fuente alternativa de energía disponemos? De las reservas. Este es un cuadro comparativo de las principales formas de reserva de energía. De esta tabla, ¿qué salta? ¿Qué salta como consecuencia inmediata de esta tabla? ¿Qué es lo primero que se ve en esta tabla? Más fuerte, más fuerte. ¿Lo mato con el láser? ¿Qué no cogen la principal reserva? ¡Falso! ¡Mira!
Triacilglicéridos. Mirá la tabla, si mirá la tabla es injusto. Ahora bien. Oso, no tengo tiza para tirarte. Está claro que lo que él dijo no está bien, y que ahora lo va a decir bien. Ahora lo va a decir bien. Sí, sí. ¿Cuál es la principal? Líquidos. Los lípidos. Cuando decimos los lípidos en particular, ¿a qué nos referimos? Triglicéridos. De los triacilglicéridos. ¿Cómo está formado un triacilglicérido? Muy bien. Cuando hablamos de los triacilglicéridos como fuente de energía, ¿dónde está la mayor parte de la energía? Los lípidos. De la molécula de triacilglicéridos. Los enlaces de No, ¿en Becker. qué parte de la molécula? Glicerol y ácidos grasos. El glicerol hace poca cosa, pero la fuente más importante de energía de los lípidos son los ácidos grasos. O sea, acá un concepto fundamental. El principal combustible metabólico de nuestro organismo son los ácidos grasos. Y ahora lo repetimos todos una vez. ¿Listos ya? El principal. No, todo. Cuando digo todos, vos también. Y me están mirando para otro lado. Ahora, de nuevo, conceptualmente es importante porque en los exámenes dicen otra cosa. Fíjate vos. Ahora todos. El principal combustible metabólico del organismo son los ácidos grasos. ¿Está claro? Los ácidos grasos son muy buenos combustibles metabólicos porque permiten obtener grandes cantidades de energía. Sin embargo, el uso de ácidos grasos como fuente de energía tiene dos limitaciones fundamentales. Una, para obtener energía a partir de los ácidos grasos deben ocurrir todas las reacciones de la respiración celular. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y eso ya es una limitación de los ácidos grasos como combustible metabólico. ¿Por qué? ¿Es lento? No. Mucha energía. ¿Eh? No. No, ahí está la limitación. ¿Cuál es la limitación? La mitocondria. A ver, sujeto, verbo y predicado. Que se produce mucho almacenamiento porque tenés mucha cantidad de ATP. What? What? No. ¿Eh? ¿Por qué no interferís muchas cosas? ¿Qué te hicieron los ácidos grasos? No, a ver. Decímelo a mí. Bien, a ver, la clave está acá. Para obtener energía a partir de los ácidos grasos, hace falta que haya mitocondrias. Por lo tanto, hay tipos celulares, láser a todos, mato a todos. Hay tipos celulares como por ejemplo los glóbulos rojos que no tienen. Por lo tanto, ¿puedo usar ácido graso como fuente de energía? No. No. El cristalino, la corteza renal, hay varios tipos celulares, que vamos a ver más adelante del músculo, que tienen muy pocas o no tienen mitocondrias. Y por lo tanto, esos tejidos no pueden utilizar ácidos grasos como fuente de energía, a pesar de que los ácidos grasos son el principal combustible metabólico. Los ácidos grasos además tienen otra limitación, y es que para ser utilizados como fuente de energía tienen que entrar a la célula, de afuera no sirven. Y eso establece una condición que afecta particularmente a un tejido que está menos accesible que el resto de los tejidos. ¿A qué tejido me refiero? Que está protegido por una barrera al cerebro, y el problema es que los ácidos grasos no atraviesan la barrera hematoencefálica y por lo tanto el cerebro no puede utilizar ácidos grasos como combustible metabólico. Sacando esas excepciones, la principal reserva energética y el principal combustible metabólico son los ácidos grasos. Ahora, dadas esas limitaciones, hace falta otro combustible metabólico que pueda superar esas dos dificultades. Esto es, que atraviese la barrera hematoencefálica y que pueda permitir la obtención de energía aún en ausencia de mitocondrias. ¿Y ese combustible metabólico cuál es? La luz. Entonces ahora hacemos un experimento que consiste en agarrar a 10 alumnos que estén cursando bioquímica humana en la Facultad de Medicina y hacemos con ellos lo siguiente. Le damos de comer una muy buena comida a la que los docentes accedemos pocas veces por nuestro salario. Y lo que hacemos es, después de comer, le tomamos una muestra de sangre, los dejamos encerrados por razones obvias, a las 12 horas después de la comida le sacamos una muestra de sangre, a los
Luego de 3 días en ayuna le sacamos una muestra de sangre, está muerto el tipo. Y a las 5 semanas le sacamos otra muestra de sangre. No sacamos más porque después empiezan a morder y se hace más complicado. Le sacamos una muestra de sangre y medimos la concentración de glucosa en la sangre, que ahora más llamaremos glucemia, y la concentración de ácidos grasos en sangre. Y si estos individuos son sanos, los resultados que esperamos obtener son estos que están acá. Tenemos a 10 tipos que hace 5 semanas que no comen. Así que saquemos conclusiones de este gráfico lo antes posible. ¿Cuáles son las conclusiones de estos números? ¿Y qué más? Bien. Ahora tenemos a tipos que hace 5 semanas que no comen. Vamos a esforzarnos, es correcto, un poco más. Comparando uno y otro. Un parámetro y otro parámetro. ¿Qué conclusión se saca? Utilizar la reserva de líquido. Ahí lo ves. ¿Dónde están? De los números. No sacamos conclusiones más que de los números que tenemos hasta ahora. La glucosa disminuye a la mitad y lo hace los Maestro, esa es la conclusión y ahora le damos de comer a los muñecos. A pesar de tratarse de situaciones tan disímiles entre sí como después de la ingesta y 5 semanas después de la ingesta, la glucemia solo varió un 50%, mientras que la concentración de ácidos grasos varió 10 veces, o sea, un 1000%. Esto ocurre porque nuestro metabolismo dispone de la capacidad de regular la glucemia dentro de un rango relativamente estrecho. Y eso es muy importante porque, entre otras cosas, porque es una función metabólica importante que hemos adquirido en la evolución. Porque la glucosa es la única que atraviesa la barrera hemática. Muy bien. Eso es muy importante porque aproximadamente los 200 gramos de glúcidos que ingerimos por día, 150 se los chafa el cerebro. El cerebro tiene una alta, no sé si le pasó a ustedes, no voy a hacer el experimento, pero en principio, en los humanos, el cerebro tiene un muy alto consumo energético que obtiene mayoritariamente, casi exclusivamente, a partir de la glucosa. Ahora le damos de comer a los que tenemos encerrado y hacemos otro experimento. A otros alumnos, estos ya no están recuperables, le damos una ingesta, le damos una dieta rica en glúcidos. Eso quiere decir un plato de fideos. Les pedimos que vengan en ayunas, le tomamos una muestra de sangre, les damos de comer y medimos la glucemia prácticamente cada media hora. Y el resultado que se obtiene está en esa figura. ¿Cómo se describe ese gráfico? Hay una cosa verde. ¿Cómo se describe ese gráfico? Además de la cosa verde. ¿Qué se ve en ese gráfico? Ahí me gusta. A ver, ¿que la glucemia qué? ¿Vuelve primero? ¿Vuelve? ¿Ya volvió? Pasó muy rápido. Aumenta. Pregunta, ¿aumenta muchísimo? ¿Sí? Fíjense. Bueno, No, aumentan 40 miligramos. Aumenta muchísimo. Aumenta. 50%. Pero no aumenta tanto, porque el gráfico tiene la escala partida. ¿Ven? Empieza desde aproximadamente, empieza desde 80. Aumenta claramente. Ahora el aumento no es exageradísimo. ¿Está bien? Aumenta más o menos el 50%. Y eso pasa entre la media hora y los 30 minutos. ¿Y después qué pasa? Estamos acá. Empieza a bajar. ¿Y hasta dónde baja? Ah, 80 gramos. ¿A qué? ¿A qué situación metabólica? Que era esta. Estado basal. Al ayuno nuevamente. A la situación previa a la ingesta. ¿Está claro eso para todos? Entonces en este gráfico lo que pasa es que el individuo es sano, luego de una dieta rica en glúcidos, hay un aumento en la glucemia en la primera hora y una gradual disminución de la glucemia hasta los niveles de antes de la ingesta, o sea, de los niveles de ayuno. Esto funciona en un individuo sano y si así no fuera, podrían pasar consecuencias muy adversas para el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, si la glucemia, en lugar de empezar a bajar, siguiera subiendo indefinidamente, ¿qué problema ocurriría con nuestro funcionamiento, con nuestra fisiología? ¿Hola? No estaría utilizando la glucosa. No, más allá de que se use. Si vos comés y si comés un montón, ¿qué pasaría si no baja? Regula la sangre. Es muy bueno lo que dice. Si aumenta mucho, habría mucho glúcido en sangre.
¿Algo más? Multiplica la modalidad. A ver, Multiplica la modalidad. de a uno, al fondo. Eso es un idiosano. Pregunto, ¿qué pasaría si así eso no ocurriera? ¿Quién dijo algo por acá? Maestro. Cambia la modalidad. Exactamente. El riesgo de que la glucemia siguiera aumentando en una situación patológica, en una situación normal, es que la glucosa es un compuesto osmóticamente activo. Si aumentara mucho la concentración de glucosa en sangre, eso provocaría el movimiento de agua desde las células hacia el plasma, consecuentemente se alteraría el funcionamiento celular. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, no sube y eso es bueno. ¿Qué pasaría en cambio si la glucemia siguiera bajando aún más que la situación previa al ayuno? ¿Por qué? ¿Qué tejidos? ¿Cuál es el principal combustible metabólico del organismo? Y entonces, ¿qué pasaría si la glucemia siguiera bajando? Ahora sí, si siguiera bajando la glucemia, la demanda, alta demanda energética de glucosa por el cerebro estaría muy afectada y eso provocaría primero estado de confusión, mareos, etc. Pero además, ¿qué otro tipo celular estaría muy complicado en esa situación? ¿Tipo celular se llama la hemoglobina? La hemoglobina, señores y señores, no es un tipo celular. Vamos de nuevo. Los glóbulos rojos, que tienen como única fuente de energía la glucosa. Si los glóbulos rojos no tuvieran energía necesaria para mantener los gradientes electroquímicos, el gradiente electroquímico se romperían. Y cuando se rompen los glóbulos rojos, la llegada de oxígeno a los tejidos estaría afectada y el resultado es una falla multiorgánica. ¿Está claro eso? Hola, ¿está claro? Sí. Lo mismo que dijimos dicho de otra manera. La glucemia normal, hay alguna discusión sobre los límites, pero para nosotros es aproximadamente entre 75 y 110 miligramos por ciento. ¿Qué quiere decir miligramos por ciento? ¿Cada 100 qué? Cada 100 mililitros, o bien miligramos por decilitro, o sea, una décima parte de un litro, que son 100 mililitros. Más o menos ese es el rango de glucemia normal. Si la glucemia subiera mucho, en principio se eliminaría por orina porque no se llegaría a recaptar, pero además podría provocar en la situación extrema un coma hiperopolar. En el otro extremo, si la glucemia siguiera bajando, habría muchas alteraciones del sistema nervioso y eventualmente muerte por una falla multiorgánica porque estaría comprometida la llegada de oxígeno al organismo. Esto no ocurre porque nuestro organismo dispone de mecanismos que permiten mantener la glucemia en un rango relativamente estrecho para individuos sanos. Y en eso participan muy activamente las hormonas metabólicas, que son la insulina, el glucagón, la adrenalina y el cortisol, los actores centrales y actores secundarios, hormona de crecimiento, hormonas tiroides, etc. Ahora bien, esta es la estructura de la glucosa. Todos la conocen perfectamente. Lo que quiero es que recordemos los carbonos. Este es el carbono 1, este es el 3, 4, 5. Era para distraernos. Esta es la estructura de la glucosa. La pregunta es, ¿la glucosa atraviesa libremente la membrana plasmática considerando su estructura? No. Para que entre la glucosa hace falta ¿qué? Proteínas transportadoras que en un arrebato de originalidad típica de la bioquímica llamamos GLUT, o sea, glucosa transportadores de glucosa libres. Hay diferentes transportadores de glucosa que tienen diferentes características, pero además tienen una distribución celular muy específica. Uno de los primeros transportadores activos de la glucosa es el transportador GLUT2, que se expresa exclusivamente, o bueno, mayoritariamente en dos tipos celulares, que son los hepatocitos y las células beta del páncreas. Este transportador de tipo GLUT2 tiene una característica, dos características muy importantes. Es un transportador de baja afinidad y alta capacidad. ¿Qué quiere decir baja afinidad? No, eso es especificidad y no tiene nada que ver con Necesitas una alta concentración para... Muy bien, mejorando por la tarde. ¿De nuevo más fuerte? Muy bien. Necesita mayor concentración para poder generar una... Exacto, que cuando la concentración de glucosa es baja, el transportador no funciona. Necesita, entonces,
Voy a empezar a ponerme molas gradualmente. Bien. Es un transportador de baja afinidad, o sea, necesita concentraciones de glucosa de qué tipo? Muy alta. Primera característica. La segunda característica es que tiene mucha alta actividad. Eso quiere decir que cuando está activo, tiene casi la capacidad rápidamente de equilibrar el interior con el exterior celular, porque deja pasar mucha cantidad de glucosa. Repito, para que el GLUT2 funcione hace falta altas concentraciones de glucosa. Pero una vez que está activo, pasa un montón. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Este transportador GLUT2, como dijimos, se expresa preferencialmente en dos tipos celulares. En el hígado, en los hepatocitos y en las células beta del páncreas. Luego de una ingesta rica en glúcidos, a los minutos de la ingesta, ¿cómo es la glucemia? ¿Alta o baja? Alta, lo acabamos de ver. Por lo tanto, el transportador GLUT2 en esta situación metabólica va a ser activo o inactivo. Activo. Va a ser activo. Y eso va a permitir la entrada de glucosa a la célula beta. Una vez que entró la glucosa a la célula beta, va a transcurrir por las reacciones que mencionamos al principio de las fases de la respiración celular. Va a transcurrir para la fase 2, la fase 2 y la fase 3. ¿Y el producto final de la respiración celular cuál es? El ATP. En esta célula, no en otras, el aumento en la concentración de ATP provoca el cierre de canales de potasio, de canales pasivos de potasio. Cuando en una célula se cierra la salida de cationes, ¿qué le pasa a la célula? Se despolariza, así me gusta, con convicción. Cuando esta célula se despolariza, se produce la apertura de canales de calcio voltaje dependientes, o sea, que son activos cuando la célula está despolarizada. Cuando entra calcio, esa entrada de calcio por canales de calcio voltaje dependientes es una señal esencial para la liberación de insulina. Por lo tanto, cuando se produce un aumento en la glucemia, muy rápidamente después aumenta la concentración de insulina. De hecho, el aumento en la glucemia es el principal estímulo para la liberación de insulina. ¿Está claro? Además de que es el principal estímulo de la glucemia, algunos aminoácidos, por ejemplo la arginina y la leucina, estimulan la liberación de insulina, pero muy pobremente. El principal estímulo es el aumento de la glucemia. Algunos aminoácidos también estimulan la liberación de insulina por mecanismos que todavía no conocemos. La insulina tiene muchos efectos, de los cuales vamos a hablar 1000 veces en esta materia, pero entre ellos está también la inhibición de la liberación de glucagón, que es una hormona metabólica que se produce en qué tipo celular? Alfa. Alfa. Sujeto, verbo y predicado. Células alfa del páncreas. Correcto, en las células alfa del páncreas. De manera tal que el aumento en la liberación de insulina es el principal estímulo inhibitorio para la liberación de glucagón. Este es el principal estímulo inhibitorio, la insulina sobre el glucagón. Pero sabemos, aunque no sabemos el mecanismo, que dietas ricas en proteínas estimulan la liberación del glucagón. ¿Estamos hasta acá? ¿Entendieron esto? No, no entendieron nada, porque si hubieran entendido serían capaces de decirme qué pasaría con estos tres parámetros cuando en lugar de ingerir una dieta rica en glúcidos ingerimos un bife de chorizo, o sea, una dieta rica en proteínas. ¿Qué pasaría con la glucemia, con la insulinemia y con la glucagonemia, que suena bastante feo como palabra? ¿Qué pasaría con la concentración de glucosa luego de 2 horas, 2 a 3 horas de una ingesta de una dieta rica en proteínas? No entiendo nada. ¿Qué pasaría? ¿Está en el rango normal? ¿Eso qué quiere decir? No varía. ¿Eso está bien? ¿Qué quiere decir no varía? Ok. ¿Qué pasaría con la insulina? ¿Nada? ¿No variaría nada? Entonces, ¿aumentaría mucho o poco? Poco. Porque cuando ingerimos aminoácidos, ingerimos algunos de los aminoácidos que inducen la liberación de insulina. ¿Y qué pasaría con el glucagón? ¿Aumenta o disminuye? Hay dos opciones. Disminuye o aumenta. Hay una opción más, el no cambia. ¿Aumenta? ¿Por qué aumentaría? Hola, hola. ¿Por qué aumentaría?
No, para cenar no. La ingesta de proteínas aumenta la... Correcto, aumentaría porque la ingesta rica en proteínas aumenta la producción de glucagón. Sin embargo, también dijeron que bajaría. ¿Por qué bajaría? Exacto. Así que el resultado dependerá de cuánto pesen dos factores que van en sentido contrario. La glucemia, luego de una dieta rica en proteínas, no se modifica. La insulinemia puede aumentar un poquito por los aminoácidos que estimulan su liberación. Y el glucagón dependerá de cuál factor prevalece más, si la inhibición por insulina o la estimulación por la dieta rica en proteínas. ¿Está claro? Hola. Sí. Bien. Normalmente nosotros ingerimos dietas mixtas que tienen todos los combustibles metabólicos, o sea, dietas con lípidos, con ácidos grasos, perdón, con lípidos, con glúcidos y proteínas. Y el resultado que se obtiene en un individuo sano es esto que se ve ahí. Acá se representa la glucosa en sangre, o sea, la glucemia, el glucagón y la insulina en aproximadamente un ciclo de 24 horas.